Bien, pues aquí seguimos como cada día contigo. 11:25 minutos en este jueves 18 de febrero. Y a esta hora, como viene siendo habitual cada semana, tenemos ya línea directa con Málaga y con el amigo Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Y todos los radioyentes de Radio Extremadura. Bueno, pues nada, estamos ya preparados para escucharte, para recibir palabra del Señor en este nuevo día, en este nuevo jueves. Muy bien, pues comenzamos entonces, Manuel. Y comenzamos orando como siempre, para que todas nuestras palabras y todo nuestro hablar y aún nuestro oír pueda ser realmente el deseo del corazón de Dios y el propósito de Dios. Así que, Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos, que tú eres todo lo que nosotros deseamos y necesitamos en esta mañana. Señor, límpianos con tu sangre preciosa, tu sangre que nos limpia, nos purifica, nos santifica, Señor, para presentarnos delante de ti y para que tú puedas fluir libremente entre nosotros, sobre todo en este hablar, en esta mañana, por medio de las ondas de la radio. Señor Jesús, aún te pedimos que limpie la atmósfera, ate al enemigo y que tu palabra pueda ser realmente liberada en esta mañana conforme a lo que hay en tu corazón. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la verdad que es maravilloso. En estos tiempos atrás pues hemos compartido muchas cosas y lo último que compartimos fue realmente el vivir de ese Jesús, como él decía que nosotros podamos ser ese modelo y esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Y la verdad que es maravilloso de cómo Él nos dio, como necesitamos ese ser compenetrado y ajustados los hermanos unos con otros para llevar a cabo el propósito y el plan y el deseo del corazón de Dios. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio para que otros se conviertan, y no solamente que se conviertan, porque la salvación realmente es para nuestra satisfacción, porque pasamos realmente de la muerte a la vida. Y entonces, pero una vez que nosotros somos salvos, el Señor desea que nuestras vidas sean consagradas a Él, porque ya no solamente para nuestra satisfacción, sino ahora tenemos que buscar cómo satisfacer a Dios y cómo realmente el deseo de Dios, como cuando Él iba a la mujer samaritana, dice que Él era necesario pasar por Samaria, tocar a aquella mujer, porque Él, no solamente nosotros tenemos hambre y deseo del corazón de Dios, sino aún Él tiene deseo de nosotros. Él tiene una necesidad y nosotros somos aquellos que podemos suplir y también cubrir la necesidad de Dios. Así que hay una necesidad mutua, Dios con el hombre y el hombre con Dios. Por eso Dios, siendo Dios, Él se despojó y vino y se metió en aquella carne humana. Pero dentro de aquella carne humana estaba la divinidad de Dios, estaba la plenitud de Dios. Aquel hombre que estaba en la tierra era la corporificación de Dios. Todo lo que Dios era estaba incorporado en aquel cuerpo humano. Se metió en ese cuerpo humano. Él trajo la divinidad a la humanidad. Él era tanto Dios como que también era 100% hombre, porque nació de una mujer, de María. Pero el engendramiento fue del Espíritu Santo. Por ese Jesús era un Dios hombre, un hombre 100% y un Dios 100%. Y todo lo que Dios era estaba incorporado dentro de aquel cuerpo humano. Aquel cuerpo humano que también pasó necesidades, tenía hambre, tenía sed, Él no tenía donde recostar su cabeza. Aquel hombre contenía todo lo que Dios es, porque dice en Colosenses 2:9 que en Él estaba incorporado, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era estaba en aquel Cristo maravilloso, en aquella caja, en aquel hombre humano. Oh, y ese Dios hombre, Él quiere hacer hoy una réplica de nosotros. Entonces, vemos en los Hechos de los Apóstoles la continuación del Evangelio, como ya aquellos hombres de Hechos de los Apóstoles, en Romanos y todo, vemos que ahí está la continuación de Cristo.
la continuación que es el cuerpo, es la iglesia, porque después de la resurrección, Él produjo la iglesia. Igual como cuando Adán, él durmió y fue abierto aquel costado. Cuando Él despertó, Él vio, fue producida Eva a través de Él. Todo lo que Eva era, había salido de Adán. Por eso, todo lo que es la iglesia es lo que ha salido de Cristo. Esto tiene que revolucionar y volvernos locos, hermanos y hermanas. La iglesia es el deseo del corazón de Dios. Y la iglesia se compone de muchos miembros. Es decir, esos muchos miembros es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Esto es algo muy fuerte, es muy misterioso, muy místico, pero muy real. Y hoy los miembros de su cuerpo somos nosotros. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Como dice el apóstol Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica, porque cuando yo toco a un miembro del cuerpo, estoy tocando a Cristo mismo. Así que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido llamados ahora para edificar el cuerpo de Cristo. Vemos a aquellos 4 que estaban compenetrados, eran unánimes. Dios quiere que nosotros seamos unánimes. Si nosotros no somos uno, somos unánimes en la realidad, porque en el Espíritu todos somos uno, pero el propósito y el deseo de Dios es que en la práctica, en la realidad, nosotros podamos ser uno, porque es de la manera que podemos llevar a cabo lo que hay en la desesperación del corazón de Dios, es que nosotros seamos uno. ¿Cómo? Muriendo a nuestro yo, a nuestra ambición, a nuestros deseos, a nuestro logro. Nosotros realmente lo que necesitamos es permanecer en Cristo, comer a Cristo, ser nutrido de Cristo, alimentarnos de Cristo, y lo que hablemos vamos a hablar a Cristo, lo que respiremos vamos a respirar a Cristo. Cuando Dios puso a Adán delante del árbol de la vida, Él no le dio ningún trabajo a hacer. Él no le dijo, mira, tú tienes que hincar de rodillas 3 veces al día, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Él le puso delante de la vida y le dijo, come. Si tú comes y tú disfrutas esta comida a este Cristo, hermano, tú no vas a tener necesidad de ir a predicar el Evangelio. El Evangelio va a fluir desde dentro de ti para afuera. Tú vas a ser un canal de bendición para todos aquellos que están alrededor tuya, pero necesitamos comer, porque dice que nosotros somos hechura suya, como dice Efesios 2, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero las buenas obras, las cuales Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros podamos andar ahora en ellas. No buscar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ser o decir, sino permanecer. Si nosotros somos aquellos que permanecemos en esta persona viviente, nosotros seremos ríos o canales que pueda fluir el río de agua de vida en nosotros. Así que, hermanos, aquellos 4, como hablaba, que estaban unánimes, compenetrados, llevaban a un morimundo. Estaba muerto, estaba morimundo. Pero ellos oraban desesperadamente por aquellas personas, por aquella persona que estaba, y querían llevarlo a la presencia de Dios. Nosotros somos aquellos que hoy el mundo, morimundo, todos, nosotros necesitamos predicar este Evangelio y llevar a las personas a Cristo. Cuando Cristo oró en el capítulo 17 de Juan, Él le dijo, y yo me santifico a mí mismo por amor de ellos, para que ellos puedan ser perfeccionados en la verdad. Nosotros necesitamos ser perfeccionados en la verdad. Y dijo el Señor Jesús, y la gloria que me diste, yo les he dado a ellos. La que tú me diste, hermano, la gloria que Cristo tenía, toda aquella plenitud de Dios que estaba dentro de Él, fue trasladada a cada uno de nosotros. Hoy en nuestro espíritu está el Espíritu Santo todo inclusivo, con todo el vivir humano de Cristo, con toda su muerte, con toda su crucifixión, con toda su resurrección. Hoy se sopló el Espíritu dentro de nosotros y mora hoy dentro de nosotros, hermano. Así que no es poca cosa. Por eso Pablo decía, despierta, tú que duermes de entre los muertos, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es decir, que necesitamos ver esta visión y despertar. De entre los muertos, ¿quién está los muertos? El mundo. Muchas veces, la mayoría de los creyentes hoy día, no hay mucha diferencia entre creyentes
Y eso, porque están dormidos. Y Dios quiere que despertemos del sueño y vivamos esta realidad, hermano, y que Cristo sea nuestra primicia. Y él, cuando estaba orando en el capítulo 17, como estaba comentando, él dijo: la gloria que me diste, yo les he dado a ellos. Sí, Padre, yo le he dado a ellos esta gloria. Yo he compartido mi gloria con ellos. Yo me he metido dentro de ellos. La gloria que me diste yo les he dado a ellos. ¿Para que ellos sean qué? ¿Uno, cada uno por su sitio? No, para que ellos sean uno. Y dice ahí: así como tú y yo somos uno. Padre, que ellos puedan ser uno en nosotros, con un propósito, para que el mundo vea. Para que el mundo vea. El mundo tiene que ver. Si el mundo no ve, hermano, apague y vámonos, lo siento. Tú tienes que entonces quedarte y deja que otros puedan fluir. Pero nosotros tenemos que ser aquellos canales de bendición, donde morimos a nuestro yo, a nuestro todo. Y tenemos que ser uno. La gente tiene que vernos uno. Hoy día lo primero que te pregunta un cristiano: ¿de qué iglesia eres? ¿Cómo? Hermano, ¿cómo que tú preguntas de qué iglesia eres? Perdona que yo tenga que hablar de esta manera, pero es que yo no puedo hablar otra palabra. Pero esto tiene que ser una palabra de consuelo para nosotros y un despertar. ¿De qué iglesia? ¿Cómo que de qué iglesia soy? Hermano, solamente hay una luna, hay una iglesia. Oh, que el Señor pueda abrir nuestros ojos, quiten los velos que hay en nosotros, quite nuestra carnalidad. Ahora veo unos versículos como el apóstol Pablo, él pudo ver. Este hombre dice que se presentó como modelo a Timoteo. Dice: mira, habla las palabras que yo hablo. Porque él hablaba las palabras de Cristo. Hermano, esto es algo maravilloso. Dice: para que el mundo vea. Para que el mundo vea. El mundo tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver a Cristo. ¿En quién? En nosotros. En nosotros. Así que, hermano, esto es algo maravilloso. Como decía, aquellos 4 que llevaban aquel moribundo, lo llevaban a Cristo. ¿Qué fe no tenía? ¿Qué compenetración? ¿Qué unidad no había entre aquellos hermanos? Que ese patrón, todo eso que está escrito en los evangelios, es para que un modelo para que nosotros realmente se pueda hacer vida en nosotros. No con esa experiencia prestada. Quiero decir prestada, que la haga y nosotros la hablemos. No. Eso tiene que ser vivida en nosotros. Nosotros no podemos coger experiencia prestada de otro y testificar lo que otro ha vivido para que nosotros... No, nosotros tenemos que vivir. ¿Por qué muchas veces las palabras no penetran en las personas? Aún hablando la Biblia, ¿por qué? Porque esa palabra no se ha hecho vida en nosotros. Si esa palabra se hace vida en mí, esa palabra tiene que penetrar en lo más profundo de los que están a mi alrededor. Porque es Cristo. Cuando a mí me hablaron por primera vez y aquel muchacho me decía: yo he recibido a Cristo en mi vida, yo he creído en el Señor Cristóbal y Él ha cambiado mi vida. Yo dije: Señor, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida. ¿Por qué? Porque Él hablaba esa vida, hermano. Él vivía esa vida. Él me dispensó a mí esa vida. Y esa vida entró dentro de mí. La fe vino a mí. Yo no tenía fe, pero la fe vino por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos vivir, hablar la palabra de Dios, pero vivida en nosotros, no prestada, vivida en nosotros. Aquellos 4, cuando llevaron a Jesús, este moribundo, allí había mucha multitud y se fueron a un tejado, rompieron el tejado. Y mira, y Jesús no tomó a aquel hombre moribundo él por ese hombre, sino él vio a esa gente, a esos 4, y dice Jesús en Marcos 2:3, dice: y viendo la fe de ellos, y viendo la fe. ¿Qué fe? La que yo he dicho anterior, la fe que se había penetrado dentro de nosotros. Esa fe es Cristo, la fe que es el autor y el consumador de nuestra fe es Cristo. Entonces dice: al ver la fe de ellos, hermano, compenetrémonos, busquémonos compañeros, que oremos con un mismo sentir. Mira, si 2 o 3 hermanos van y predican el evangelio a una persona, mira, esa persona que está muerta, que no tiene a Dios, puede oler la división y la que no somos uno entre nosotros. Pero si nosotros somos uno y unánime, ellos van a oler
y van a decir, esta gente no vea, y hablan lo mismo, y tienen todos los tres el mismo resplandor, los cuatro, o los dos, mira, cómo están compenetrados, yo quiero esto, pero si esto no lo encuentro yo ni con mi familia, ni mi mujer, ni mis hijos, ni nada, ¿cómo que estos dos hablan lo mismo, y van juntos, y llevan ese libro en la mano, y qué tiene ese libro? Hermano, tenemos que despertar al mundo, resucitar al mundo, por medio de la vida en resurrección que hay en nosotros. Y entonces aquellos cuatro, dice Jesús, dice, y al ver la fe de ellos, le dijo al moribundo, hijo mío. ¿Por qué le llamó hijo mío? Porque aquellos cuatro lo habían estado orando, habían estado incluso a la misma hasta ayunando por aquella persona, pero Cristo oyó y se olvidó de todo lo que había allí, sino que vio aquello, vio la fe de ellos. Así que, hermano, maravilloso de verdad. Así que tenemos que ser aquello, como dice en Efesios 5, despierta tú de entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y entonces nosotros tenemos que buscar este asunto. Y eso es lo que estuvimos aparte hablando la otra vez. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos ver? Nosotros tenemos que... Hay 6 puntos, pero quiero hablar 3 puntos, si es que me da tiempo, claro. 3 puntos. Los 3 puntos es que somos creyentes. Y no solamente somos creyentes, sino que a ser creyentes llegamos a ser discípulos. Y un discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro y aprende del maestro. Pero primero somos creyentes. Y los creyentes es aquel que ha sido trasladado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de Adán a Cristo, de la carne al espíritu. Hemos sido trasladados. Hermano, hermana, tú has sido trasladada. Tú estabas muerta y ahora estás en la vida. Tú no tenías luz, tú estabas en tiniebla, pero ahora hemos sido trasladados a la luz. Como dice en Primera de Pedro, ¿no? Cuando dice, porque soy linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Ves? Yo no hablo cualquier cosa, yo hablo la palabra de Dios, de la luz a las tinieblas. Y Pablo, él quería despertar realmente a aquellos creyentes, aún a los filipenses, que experimentaran a Cristo. Pues el libro de Filipenses es un libro que es de experimentar a Cristo. Experimentar a Cristo. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo en Filipenses, ahí él quiere mostrar a los creyentes, a los discípulos y a los testigos. Esos son 3 puntos. Después hay otros 3 puntos que posiblemente, no sé si el jueves que viene, poco para el otro, lo compartiré. Después de ser testigos necesitamos ver que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos los hermanos de Cristo y los que somos la boca de Cristo, el hablar de Cristo, el oráculo de Cristo, el hablar de Cristo. Así que, hermano, es algo maravilloso. Pero mira el apóstol Pablo, él era un hermano que él vio de la visión y era muy prudente. Y en Filipenses, en el 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Y Pablo dice, cuidado, porque allí había muchos judaizantes, religiosos, muchos que querían ser o decía ser algo o alguien, decía que ellos eran, ¿no? Pero todo eso es la carne. Porque nosotros mismos tenemos que reconocer que nosotros no somos nada. No somos nadie. Todo lo que somos lo somos en Cristo. Cristo es. Nosotros no somos. Es Cristo. Aun si nosotros consolamos a otro, compartimos la vida a otro, no somos nosotros, es Cristo, porque dice que nosotros consolamos a otros por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, mira hermano, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más que todos vosotros, hermano, yo más. Mira lo que era. Dice, yo fui circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, yo era fariseo, es decir, que él cumplía la ley ahí a rajatabla, como se suele decir. Dice, yo era fariseo, Dice, y en cuanto a celo, ¿cómo que celo vosotros? Yo más celoso que todos vosotros. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y todos sabemos esto. Aún le cogió él la ropa a Esteban cuando estaba siendo apedreado. Pero Dios permitió de que él fuese un testigo, porque él iba a morir después por ese Cristo maravilloso. Así que, pero y era un camino de Damasco, aún él respiraba amenaza de muerte. Y dice, era perseguidor de la iglesia. Dice, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Qué quería decir eso? No tenía ni un fallo. Él era completo. Él sí tenía de qué gloriarse. Yo más que todos vosotros, hombre. Pero mira, os voy a mostrar algo maravilloso. Pero fíjate, dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero dice el 7, dice, pero, aleluya, que hay un pero. Dice, pero cuanto eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8 dice, y ciertamente yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Señor Jesús, ¿tú te atreverías de haber dicho esto? Una persona que era irreprensible, era una persona que era cumplía todo, llegó a decir todo lo que vio ese hombre. Dios mío, yo quiero ver lo que este Pablo vio. Con razón, donde quiera que iba, dice que trastornaba al mundo entero. Dice en Hechos 17, dice, también que trastorna el mundo entero. Hermano, levantémonos, muramos a nuestro yo, a nuestro todo, a nuestra carne, de verdad, que podamos decir como Pablo, y todas estas cosas las estimo como pérdida, como basura. Hay otra versión que dice, todo esto lo tengo como comida de perro. Eso dice, la versión original dice eso. Pasa que los que tradujeron la Reina Valera, ellos fueron muy prudentes, y entonces dijeron basura, suavito, para que no se... Pero la original dice, y la tengo como, dice, la tengo como comida de perro. Así que, mira, dice, y lo tengo por basura como comida de perro. Ahora, dice, para ganar a Cristo. Hermanos, seamos aquellos que ganamos a Cristo. Dice el 9, dice, y ser hallado en Él. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Necesitamos ser hallados en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aún más allá el 10, leo el 10 y el 11, y ya me voy al otro tema, y dice el 10, ¿a fin de qué? Dice el 10, dice, a fin de conocerle, y dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oh, dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección. Aún dice que él fue conformado a la muerte de Cristo, hermano. Qué maravilloso. Así que vamos a entrar al asunto del que necesitamos ser esos creyentes, esos discípulos y esos testigos. Entonces dice, voy a ver la hora que es ahora. Ya queda aproximadamente unos 13 o 14 minutitos. Voy a ver si puedo de esto ir leyendo y no entreteniéndome mucho en esto. Dice, los creyentes de Cristo. Nosotros necesitamos ser creyentes. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Una vez que nosotros hemos creído, sabemos, hermano, que tenemos vida eterna. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Nosotros necesitamos ser creyentes. Es maravilloso de que el deseo de Dios, que ese creyente dice que no perezca, sino que tengamos esa vida eterna. Es maravilloso. Entonces nosotros hemos sido, a ser creyentes, hemos sido trasladados de Adán a Cristo. En 1 de Corintios dice, porque así como Adán todos muere, así también en Cristo serán vivificados. Nosotros, a ser esos creyentes, hemos pasado de muerte a vida, de Adán a Cristo, y dice 1 de Corintios que todo será vivificado. Qué maravilloso. Y hemos sido no solamente vivificados, sino hemos sido regenerados, dice, para hacer una nueva creación en Cristo. Y todo lo viejo se nos ha sido quitado en el Espíritu. Y ahora el Espíritu necesita salir de nosotros. Todo lo viejo. Dice que fue lavado, dice, por medio del lavamiento. En 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. ¿Ven aquí? Nueva creación. Hemos sido una nueva creación. Por eso podemos vivir esta vida. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús. Dice, creación. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que nosotros hemos sido hechos nuevos en Cristo. Así que, hermano, necesitamos, dice que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros pudiésemos hecho, eso dice en Tito, sino conforme a su misericordia, mediante del lavamiento y la regeneración y la renovación del Espíritu. Señor Jesús, la verdad que estos versículos es para ir disfrutándolo, rumiándolo y siendo nutrido de Él, de verdad. Así que, hermano, es maravilloso de que ahora, por medio de ese ser creyente, hemos sido unidos en su vida eterna, lo cual es una unión de la vida divina con la vida humana. Así que nosotros hemos sido unidos a Cristo, ¿para qué? Para ser un solo espíritu con Él. ¿Y dónde podemos ver nosotros que somos un solo espíritu con Él? Si nosotros leemos 1 de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es, no será, es un solo espíritu con Él. Así que, hermano, yo creo la palabra es mi testamento. Yo, si, como he dicho otras veces, si yo quiero saber que tu casa es tuya, tú me enseñas tus escrituras. Yo digo, es verdad, esta casa es de este hermano, de este hombre, de esta hermana. Nosotros tenemos la palabra, nuestro testamento, la palabra de Dios. Qué maravilloso. Pero el que se une al Señor, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor que yo ya soy un solo espíritu contigo. Hermano, eso lo tenemos que disfrutar. Entonces, hemos dicho que hemos creyentes, hemos visto estos versículos. Ahora me gustaría decir también en cuanto a lo que somos los discípulos de Cristo. Y somos hechos discípulos, ¿por medio de qué? Dice en Mateo, el 5, dice, viendo las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo, ¿qué? Sentado, se le acercaron sus discípulos. Un discípulo aquel que se sienta a los pies del maestro. Dice que el maestro subió al monte, y cuando el monte dice, y viendo que se subió al monte y se sentó, sus discípulos se acercaron a ellos. Hermano, necesitamos tocar al maestro. Oh, Padre, ¿dónde estás tú? Yo quiero sentarme contigo esta mañana. Señor, háblame tú esta mañana. Y fue cuando Dios habló el llamado Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Es maravilloso, de que se acercaron sus discípulos. Y dice también, y después ahí fue también donde Él le dijo, en el Mateo 28, 19, cuando dice, id y predicar el Evangelio y hacer discípulos, no creyentes solamente, sino discípulos a todas las naciones. Y bautizándolo ¿en qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es maravilloso, de verdad, hermano. Así que necesitamos ver ese asunto. Tenemos que ver la vida humana que vivió Cristo. Para ser un discípulo nosotros tenemos que ver la vida humana que vivió Cristo. Y hay aquí dos versículos. Él vivió una vida en la tierra como un modelo, ¿verdad? Como un Dios hombre, que Él vivió realmente a Dios. Y Él se negó a sí mismo en su humanidad.
Él tenía aquel hombre humano que vivía en la divinidad, pero él se negó. Y dice el 5:19, dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Nosotros no podemos hacer nada por sí mismos, no, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en nosotros. Entonces nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos ahora, porque somos la continuación de Cristo, somos los hermanos de Cristo. Él era el unigénito cuando estaba en la tierra, pero cuando murió y resucitó, la Biblia dice que llegó a ser el primogénito. Entonces el primogénito quiere decir que después vienen muchos hermanos, Romanos 8:29, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser aquellos que hacemos la obra que hace igualmente el Padre. El 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que, hermano, nosotros necesitamos ser la voluntad del que nos envió. Y él revolucionó sus conceptos acerca del hombre. En Filipenses 3:2 dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, el 20, dice, y el poder de su resurrección, Dios, y la comunión en su padecimiento, configurándome en su muerte. Es el versículo que hemos leído antes de Filipenses 3:10. Así que, y después dice el 21, porque para mí, el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermano, ese es algo maravilloso. Y él fue crucificado. Él anuló nuestra vida humana, es anulada por medio de la vida crucificada. ¿Para qué? Para que nosotros llevásemos la vida divina. Por eso Pablo, en el Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que más vive Cristo vive. Y la vida que yo vivo ahora, la que vivo ahora, Señor Jesús, esto es maravilloso. En la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermano, hay algo maravilloso. La crucifixión de Cristo dice que anuló la vida humana nuestra, para que realmente que nosotros podamos llevar esa vida divina maravillosa. Y es eso, de que nosotros no necesitamos vivir en nosotros mismos. Así que, hermano, es glorioso de que nosotros podamos ser aquellos que vivimos a Cristo en toda nuestra vivir, de verdad. Y ahora solamente ya rapidito voy a leer unos versículos que son los testigos. Entonces hemos leído que somos creyentes. Creyentes son aquellos que hemos pasado de Adán a Cristo, de las tinieblas a la luz, y hemos llegado a ser discípulos, aquellos que aprendemos del Maestro y que hacemos las obras del Maestro, pero ya es el Maestro en nosotros. Y ahora necesitamos llegar a ser testigos. Voy a leer solamente ya los versículos rápido de aquí, de Hechos de los Apóstoles, de cómo nosotros somos testigos. Todavía me quedan unos 4 o 5 minutitos y es algo maravilloso. Entonces, creyentes, discípulos y ahora los testigos de Cristo. Oh Señor Jesús, dice en Hechos en el capítulo 2, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que era lo último de la tierra en aquel tiempo? España. Aún yo te digo, Málaga era lo último de la tierra. Ahí de esto. Y realmente, que Pablo incluso decía, deseo ir para que me conduzcáis para ir a España. Pero gloria al Señor, cómo a España ha llegado el Evangelio, ha llegado la salvación. Así que hasta lo último de la tierra, hermano, y esta gente eran testigos. Así que nosotros necesitamos ser testigos, llevar esta palabra, ¿dónde? En mi casa, en Badajoz, en España y hasta lo último de la tierra. Primero nosotros necesitamos ser testigos, ¿dónde? En tu hogar. Hermano, si tú no eres un modelo, no eres un patrón, no eres un Cristo viviente en tu casa, no puedes salir de ahí esa vida. Primero necesitamos ser testigos. Dice, ¿y me seréis testigos dónde? En Jerusalén, en Samaria,
en toda Judea. ¿Y dónde? Y hasta lo último de la tierra. Es algo maravilloso, de verdad. Dice también, dice que dan testimonio. ¿De qué? De que Cristo resucitó. ¿Eso qué? En nuestro vivir. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre los otros fue llevado arriba, dice, él se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigo. Nos ha hecho testigo, es decir, somos testigos de su resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido resucitados en Cristo y hemos pasado de muerte a vida. El 3:15 dice Pablo, dice aquí los Hechos del Apóstol, dice, y matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida mataron, es que mataron a ese Jesús. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos y de los cuales nosotros somos testigos. Hermano, nosotros tenemos que ser nuestros testigos, no solamente creyentes, no solamente discípulos, sino ahora tenemos que ser testigos. ¿Testigo qué quiere decir? Uno que testifica lo que ha creído. Y no solamente lo que ha creído, sino lo que ha experimentado de ser discípulo. Nosotros necesitamos ser esos testigos. Otro versículo dice, el 2:39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Otro versículo, 10:2, dice, a este Jesús, dice, levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase. Dice, el 41 dice, y no a todo, al pueblo, sino, dice, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, dice, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Nosotros, aún dice que comimos y bebimos con él después de resucitar de los muertos, porque estuvieron 40 días el Señor Jesús apareciéndole a sus discípulos para entrenarlos, porque un elemento nuevo, divino, extraño, había entrado dentro de su espíritu, pero aunque él estaba fuera, pero él estaba también dentro, igual como aquellos dos que iban por el camino de Damasco, del camino de Maús. ¿Os acordáis? Se apareció Jesús hablando, bueno, ¿y qué habláis? Y después vieron que era Jesús, y ellos rápidamente se volvieron. Cuando nosotros, ¿por qué? ¿Por qué se les estuvo apareciendo? Porque se iban otra vez a igual que antes, pero al ver, Jesús tuvo que pastorearlo, cuidarlo, apareciéndose para que estaban dentro. Y cuando volvía dice, pero tú no te dabas cuenta, cuando nos abría la Escritura y nos hablaba, cómo ardía nuestros corazones. ¿Os dais cuenta, hermano? Esto es glorioso, esto es para volverse loco, de verdad. Señor Jesús, yo estoy a punto de salir hasta por la sonda, de verdad. Tremendo, de verdad. Somos testigos. Otro versículo, el 13:2, dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Dice, los cuales ahora son sus testigos. Señor Jesús, qué versículo, hermano, tiene que animarnos. Manuel, esto tiene que estar grabado para que muchos puedan escuchar esto, con estos versículos de verdad. Oh, Señor Jesús, que todo esto está en un libro, por el hermano Waxman y todo esto, porque qué maravilloso de que tenemos personas donde podemos aprender. Hay modelos, ¿verdad? Dice, otro versículo solamente nada más. Bueno, realmente ya también experimentar el Cristo resucitado, el Cristo que fue hecho el Espíritu, y otros versículos más, pero yo creo que ya ha llegado el momento. Y como he dicho, necesitamos realmente aprender de la palabra y de muchas personas que el Señor nos ha dejado como modelo. Si tenéis la oportunidad, muchos que llaman también para pedir estos libros que nosotros enviamos gratuitamente, que son estos estudios del estudio Vida, que sale a las 4:30 de la tarde todos los días en esta misma emisora, a las 4:30, ahí dan un número de teléfono donde enviamos un Nuevo Testamento donde explica ese Nuevo Testamento con notas. Tiene 9.500 notas. Eso es, le llaman en el mundo entero, ¿sabe cómo le llama ese Nuevo Testamento versión recobro? Que está también la Biblia completa, pero nosotros la enviamos gratuitamente el Nuevo Testamento y está completa desde Génesis a Apocalipsis con 30.000 notas explicatorias. Tiene la Biblia completa. El Nuevo Testamento tiene 9.500 notas. Pero si tú lees el libro de Génesis y Éxodo,
te lo van explicando todo. Es algo, bueno, es una obra excelente, de verdad. Así que podéis llamar al número de teléfono, ese que damos ahí por la tarde en el Estudio Vida, y podéis pedir estos libros, los enviamos gratuitamente, de verdad, esto es un disfrute. Y bueno, y espero que hayáis disfrutado en esta mañana, de verdad, de esta palabra. Manolo, y perdona que me haya a lo mejor pasado algunos minutos y eso. Bueno, no pasa nada, hacía tiempo que no te escuchábamos y... La verdad que bueno, el Señor esté con cada uno de nosotros, Manuel, y que nos dé, como el apóstol Pablo oraba, dice, no ceso de orar por vosotros para que los ojos de vuestro entendimiento puedan ser abiertos. Amén. Ojalá de verdad cada día el Señor vaya quitando más velos y podamos ir viendo su deseo, Manuel. Ese es nuestro deseo. Ese es el deseo, cuando menos, de nuestra alma. Sí. Luego en la carne tenemos muchas debilidades y muchos fracasos que nos llevamos, pero verdaderamente lo que hay dentro de nosotros de parte de Dios, lo que anhela es eso, ¿no? Amén. Ver mucho más allá, conocerle mucho más de lo que le vamos conociendo cada día. Amén. Bien, pues bueno, hasta la próxima semana. Muy bien, Manuel, y hermanos y hermanas, y gloria al Señor, y que el Señor siga realmente creciendo en cada uno de vosotros y anhelando esa vida de Cristo en nosotros siendo vivida y expresada. Muchas gracias, Amén, Cristóbal, hermano. de nuevo, gracias. A ti, hermano, Manuel, adiós.